Buenas noches Abre, a por todos. favor. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho que estén aquí todos. No los veo, perdón, estoy con cosas abiertas. Y bueno, primero decirles gracias por haber venido. eh, y gracias porque somos una familia aquí. Y bueno, en este tiempo realmente he aprendido que hay personas que dicen ser amigos que no lo son. Hay personas que dicen ser familia y no lo son. Hay personas que dicen que te quieren, que quererte y no te quieren. Pero yo doy gracias porque entre tanto que el mundo da mal, realmente aquí en este lugar, en estas personas, yo he podido encontrar gente a la cual les puedo decir gracias porque me han brindado su amistad, me han brindado su cariño. Y si alguna vez puedo devolverles el favor o necesitan ayuda, me encantaría que me lo pidan. Y aquí tienen un amigo con el cual pueden contar. ¿Ve? Ya, ahora el chicote. Y es chicote, ¿por qué? Porque primero me chicotea a mí y ahora les toca a ustedes. Es bastante cortita la prédica, no se asusten para los que se quieren ir rápido. Y bueno, algo que realmente siempre me pregunté y siempre decía, y siempre pensaba y vivía en todo mi ser era que el mundo es bien raro, ¿se han dado cuenta? Y si me preguntaba esto era porque yo veía que pasaban muchas cosas malas a personas muy buenas y que le pasaban cosas muy buenas a personas que eran muy malas. Y como digo, esto iba derivado a las cosas que yo veía y pasaba en mi vida. Porque justamente muchas veces me hice yo esta pregunta y porque por cosas que me pasaban a mí también, ¿no? Y como siempre, yo creo que eso es lo usual, digamos, que muchos hacen. Es, lo primero que me pasaba era que yo me molestaba con Dios y yo decía, ¿por qué esto sucede? Y es lo que uno suele hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando no sabe por qué o no entiende por qué suceden las cosas. Y bueno, yo espero que después de hoy ustedes, muchos de ustedes puedan salir sabiendo la verdad del porqué de estas cosas y que cuando alguno de ustedes se haga esta pregunta puedan responderle y sentir la paz y el gozo que solo Dios sabe dar. ¿Amén? Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué este mundo es así tan raro? Y es que muchas veces nos olvidamos que en el mundo vamos a tener aflicción. Y yo, la verdad, en mi vida utilicé esa palabra. No sé cuántos han usado esa palabra, no sé, pastor, ¿usted ha utilizado alguna vez, ha dicho, ay, me ha afligido? Me he afligido. Sí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No sé, es en una conversación que haya tenido, no sé, con el pastor, con su hija, alguien en la calle, le diga, ay, este mundo me aflige. No, afligido, no. ¿Tu Preocupaciones hermano? hay, pero así es como afligido. ¿Tú, Denis? ¿Alguna vez has utilizado la palabra? Afligir. Ya no está el Denis. Chico, hermano. Ah, ya ahí está, hermano. ¿Alguna vez has usado esa palabra, afligir, hermano? Creo que no, todavía. Todavía. Bueno, eso me gusta. Niño pausado. Y, pucha, yo en mi vida la he usado. Así les voy a ser honestos, yo en mi vida usé esa palabra, ¿no? Y pucha, cuando la leía, y yo leía justamente la palabra, ¿no? Porque este versículo, aunque no crean, nos han dicho muchas veces, pero yo creo que nunca le dimos como que la importancia necesaria a averiguar qué significa afligir. Y bueno, decidí buscarla, como todo buen lector de la palabra, también, ya. Decidí buscarla ahora mismo para leérselas. Y miren qué dice. Afligir dice que es causar abatimiento y tristeza, causar molestia o sufrimiento físico. Entonces, pucha, yo cuando leía esta palabra, porque la vamos a leer ahorita en un momento, le dice, la habla en Juan 16:33, yo, bueno, tendremos aflicción, y yo decía, bueno, unas preocupaciones y aquí y allá, pero cuando te vas al significado, tú realmente ves que afligir es una situación en la cual tú estás triste, abatido. ¿Alguna vez se han sentido abatidos, pastora? Sí, ¿Qué muchas siente cuando está abatido? ¿Cómo está física y mentalmente? sin fuerzas. Sin nada, no se puede levantar, ¿no? Sí, sin fuerzas, a veces viendo un poco todo oscuro, hasta que descanso con el Señor y recién me fortalezco de nuevo, ¿no? Porque a un comienzo hay eso.
yo le veía la palabra aflicción muy bonita, o sea, y por eso tal vez no le di la importancia que debía. Porque miren, Juan 16:33 les dije, ¿no? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y pucha, cuando ya ahora, digamos, bueno, leí antes y ahora leí también de nuevo el significado de esta palabra, pucha, yo decía realmente, en el mundo va a llegar un punto donde una vez, por lo menos una vez, porque tendréis aflicción, dice, no dice tal vez tengáis aflicción, perdón, mi español estaba un poco por ahí, ¿no? El inglés ya está medio fino, pero el español, el gallego todavía un poquito va por ahí. Pero dice que vas a estar afligido, por lo menos alguna vez en este mundo tú vas a pasar aflicción. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos alguna vez en este mundo tú te vas a sentir sin fuerzas, sin ganas de continuar, vas a estar tumbado en el piso sin poder levantarte. Entonces, ahora que entendía yo esto, yo decía, con razón. Y bueno, esta es la realidad. Muchos de nosotros vamos a tener problemas que nos puedan dejar así. Una traición, una mentira, una deuda, una persecución, una pelea. El mundo está lleno de todo esto. Y esto tiene un motivo. Y es que en el mundo hay una guerra. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si algún rato voy yendo muy rápido, pastora, me avisa, por favor. Ya estoy todavía. Y miren, dice que aquí en el mundo hay lucha, pero a veces nosotros pensamos que la lucha es contra carne y sangre. Y en realidad nos olvidamos que en el mundo hay fuerzas, hay algo ahí que nos está escuchando, con lo cual hay una lucha. Y es una verdad. Tal vez nunca lo hayas visto de esta manera, pero hoy es tiempo de que nos demos cuenta que en este mundo hay un Satanás que tiene un oído. Es por eso que sabe dónde darte. Lamentablemente nosotros no creemos muchas veces esto, ¿no? Y bueno, a ver, un ejemplo que hoy les puedo dar es que Satanás sabe que a ti, por ejemplo, te duele que te digan cosas malas y un poco hirientes o que te hagan bromas. ¿Y qué creen que Satanás va a hacer? Te va a enviar personas que tú quieres, incluso que tú estimas, porque sabe que tal vez en una situación te van a decir cosas que te van a doler. Y es ahí donde Satanás utiliza este tipo de cosas para dañarnos. Tal vez estas no te lo digan en serio, tal vez te lo digan en broma, no importa qué, te va a doler. Y muchas veces nosotros olvidamos eso, que hay alguien que está escuchando ahí, que sabe qué nos va a doler, o por dónde cojeamos, como dice, por dónde cojea la vaca. No es que estén gordos, yo sí me siento un poquito gordo. Pero hay alguien ahí, atento, buscando solo una cosa, y es destruirte. Porque vino a robar, matar y destruir. Exacto. Y muchas veces nos olvidamos eso. Por ejemplo, si a ti te gusta tomar, te va a enviar personas, o te va a enviar una situación, o va a estar ahí, pero justamente te van a decir un ejemplo, no sé, es un vaso y ya, vamos a ir a compartir, o es un cumpleaños y ya. Y después, ¿qué sucede? Como el cóndor, ¿no? A tu casa. Ahí apenas. Piensa en un momento por dónde cojeas, Satanás por ahí te va a dar. Es verdad. Ahora, sabiendo ya esto, quiero continuar dándoles un poco de otro ejemplo. Porque en este es un punto, digamos, de por qué pasamos aflicción. Otro punto, viendo, es, y quiero leerles esta historia, está en Recórcholis, Juan 8, 4 al 11. Ahí está, sí lo noto. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero preguntar aquí, ¿por qué se fueron? Los que querían Por- llenarle a piedras, ¿no? Como si fuera masista, dice la señorita. Mentira, perdón. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se fueron? Porque estaban en pecado. Porque su conciencia le decía que eran pecadores. ¿Saben? Yo pienso, o sea, no pienso, yo veo, y lo siento por mi parte también, que muchos de nosotros actuamos como si fuéramos perfectos en la vida. Mm, ¿A qué me refiero? Cuando a nosotros nos hacen mal, o vemos un mal, nos ponemos en el mismo rol que los que condenaban a la chica. Como si nunca nosotros hubiéramos hecho o hubiéramos cometido algún error. Y miren, estos decían, ¿no? Estaba cometiendo pecado. Hay que apedrearle. Pero cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado lance la piedra, todos se fueron. Y la verdad es que todos cometemos alguna vez algún error, ¿ya? Sea queriendo o sea sin querer. ¿A qué me voy con esto? En la vida, a veces los errores que cometemos suelen dañar personas. Es inevitable que nosotros vayamos a cometer errores. Los vamos a cometer. Muchas veces cometemos los errores. Yo, los pastores, Denis, aquí, todos hemos cometido errores alguna vez. Y el actuar como juzgando, como si tú nunca hubieras cometido un error, es un error que tenemos muy grande en todos. Yo diría que todos tenemos este error. Y a mí me sorprende mucho la actitud que tiene Jesús, ¿saben? Porque, y ahorita lo vamos a ir viendo tal vez al final, no tal vez, vamos a ver. Porque el único que podía juzgarla a ella, o el único que podía juzgar a cualquiera de nosotros, no lo hace. Yo no veo un versículo en el que Jesús diga, ay, Padre, ¿por qué a mí me haces esto? Y Jesús nunca pecó. Nunca le reclamó a Dios. Jesús siempre anduvo bien. Nunca fue diciendo, ay, por tu culpa, Padre, me clavaron o me pusieron una corona de espinas en mi cabeza. Y a veces nosotros, y esto me dolió, actuamos como si fuéramos mejor que Jesús. Y nos ponemos en esa tela, ¿no? Porque cuando le reclamamos a Dios, hacemos eso. Nos estamos creyendo más. Y yo sé que aquí todos tienen sus batallas, yo sé, y tal vez batallas que yo no conozco, no sé, aquí pueda que uno tenga problema con la ira, allá otro tenga problema con su matrimonio, allá otro quiera matarse. Y tal vez nunca lleguemos a saber el por qué nos pasó, o por qué nos pasó eso, o por qué él hizo eso, o por qué aquel hizo eso. Pero igual, Dios nos perdona. Y me dolía porque ahorita lo leemos bien en Efesios 4:32, dice, ¿no? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo me he equivocado un montón de veces en esta vida, yo no vengo a adorar la píldora, como quien dice. En la vida yo me he equivocado mucho. ¿Y cómo nació esta prédica? Justamente, para los que no sepan, estoy calvo. Les muestro para que no se rían, perdón. Pero justamente el otro día yo fui, era final de la Champions y bueno, justo me habían pagado mi sueldito. Y yo dije, y bueno, con mis papás queríamos comer alitas y fuimos y compramos alitas. Lo malo es que no podían entregarnos. Y para los que no saben, yo amo las gorras, ¿ya? Y una ventaja de estar calvo es que me da una excusa para usar las gorras. Entonces, bueno, ese día decidimos ir a recogerla. Mis papás tenían que ir a recoger unas cosas y yo tenía que ir a recoger las alitas. Entonces, ellos me dejaron en un puente porque no podía pasar el puente, mi padre. Y en lo que yo fui a recoger las alitas, estaba caminando todo chocho, más bien no llevé mis cosas. Porque en lo que fui caminando, vino desde atrás una persona y ¡zas! Me quitó una de mis gorras favoritas. Y ese rato yo estaba enojado. Y más adelante vino otra persona a pedirme dinero y pucha, y yo decía, pucha, creo que tomé el camino equivocado. Y yo me sentía enojado y me sentía mal, y yo decía, pucha, yo te diezmo, eh, yo, pucha, te sirvo, tú sabes que muchas veces no tengo tiempo para muchas cosas, pero aún así te pongo en primer lugar,
Y solo cuando realmente necesito tiempo y no puedo hacer algo, es que digo no, pero si es para ti, yo siempre digo que sí. Y me puse enojado un rato. Y se me venía de nuevo justamente lo que yo pensaba, pucha, ¿por qué a veces pasan cosas malas y a veces cosas buenas? Y yo ya tuve un dilema así con esto hace mucho tiempo. En realidad esta predica que les estoy diciendo es en base a otra que que yo ya había escuchado. Mm, y hablaba de Job. Y a mí me gustaba mucho Job porque, para los que no saben, Job era una persona que tenía de todo. Y siempre él era un siervo ejemplar. Así lo dice la Biblia. Y en lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó? Es que Satanás estaba enojado, no sé cómo se habrá sentido Satanás, pero el punto es que le dijo, si tú le hicieras esto a Job, Job ya no te querría. Entonces Dios permitió que Satanás zarandee un tiempo a Job y le quitó su familia, le quitó su ganado, le quitó sus casas, es más, hasta sus amistades empezaron a hablar mal de él. Pero ¿saben algo que nunca hizo Job? Job nunca dejó a Dios de lado. Sí se enojó, como yo ese rato, pero nunca dejó a Dios de lado. Y es porque en realidad eh, Dios nos pide ser mejor que el mundo. ¿Y qué quiere decir ser mejor que el mundo? Quiere decir que toda la manera que tú pensabas o creías que estaba bien de reaccionar, no está bien. Y que la manera correcta de hacerlo es a la manera de Dios. A la manera que Jesús mostró al mundo. Y yo sé que muchos están diciendo, ¿por qué debo ser así? O ¿por qué debería de perdonar? O ¿por qué no debería de vengarme? Escucha, así. Yo sé que, no sé si ustedes, pero yo muchas veces pensé, muchas veces la gente es mala y le va bien, entonces, ¿por qué soy bueno? Debería ser malo, sí, igual me va a ir bien. O por último, si me va a ir mal, por lo menos podré decir soy malo. Bueno, por eso me va mal. Pero no me cuadraba el decir, ay, soy bueno y me pasan cosas malas, ¿por qué? Y es aquí donde las cosas se puso duras. Y la respuesta es sencilla. Y es porque si todos mereciéramos lo que realmente merecíamos, ni tú ni yo estaríamos aquí. Esa es la verdad. Jesús es el ejemplo. Yo quiero preguntar, voy a dejar, Denis, que tú escojas a quién desmutear. Ya. Y la pregunta es esta para que Denis desmutee. ¿Qué crees que Jesús merecía? Perdón, repetiendo otra vez la pregunta. ¿Qué crees que Jesús merecía? ¿Qué creo que Jesús merecía? Ser Sí. aceptado como lo que era, como Dios. Y tal vez ser tratado como Dios, ¿no? Eso me... En vida, si tú hubieras estado ese tiempo, o si tú hubieras podido hacer algo contrario, no sé, darle algo, un camino distinto a Jesús, ¿lo hubieras hecho? Sí, creo que hubiera tratado. Yo me puse a pensar esto. Yo creo que Jesús, o Yo bueno, pastor, quiero acotar, yo creo que se merecía todo el cariño, todo el respeto, todo el amor, realmente todo el agradecimiento, no sé, porque hizo tantas cosas buenas, que si yo hubiera podido, o sea, conociéndolo ahora, invitarle a mi casa a un buen churrasco. amén. También yo me puse a pensar eso y me hice la misma pregunta. Y yo me pregunté, ¿qué merecía Jesús? Y yo me respondí, y está aquí anotado para los que les mostraría, pero es la compu. Y dice, yo creo que el mundo es poco, ¿saben? Porque ha sido lo más injusto que una persona haya venido a curar personas, a enseñar a vivir, a amar, a proteger, a hacer tantas cosas, tantas bondades a personas que no merecían y todavía haya tenido que morir de la forma que lo ha hecho. Humillado, escupido, golpeado, traicionado, solo porque cuando él estaba haciendo estas cosas buenas, algunos se enojaron. Y murió solo, sin amigo al lado. Yo me puse a pensar la vida que Jesús tuvo. Y yo creo que tal vez si, no sé, en unos 1000 años de preparación que tenga, no sé, 1000 años de caminar con Dios, podría hacer un cuarto de las cosas que Jesús ha hecho en ese tiempo que él ha vivido. Porque a mí me dolió cuando tuve que responder esto. Porque yo me puse a pensar y dije, yo me ando quejando de que no te voy a decir que soy perfecto, ya lo he dicho, y no voy a decir que, uy, soy mejor, pero
Yo me ando quejando porque a veces me porto bien y hago las cosas correctas y me pasan cosas malas. Y Jesús murió, cargó con cosas que él no hizo. Yo todavía decidí ir, ¿no? A comprar el pollito. Él murió de la forma más triste. Justo cuando me ponía a pensar en cómo había, todo lo que él había padecido, justo me llegaba al final y dije, pucha, y cuando murió realmente no tenía a nadie al lado. Por lo menos aquí muchos tienen la dicha de agarrar y cuando están en los últimos minutos, poder agarrar la mano de una mamá, de un papá, de una esposa, de un hijo, e irse con eso, ¿no? Con ese pequeño regalo. Y duele, ¿no? Porque a veces actuamos así en la vida y, pucha, y creemos que merecemos más, ¿no? Y yo no digo que no. Si te pido que recuerdes que nosotros estamos de paso acá, que el mundo es pasajero. Y si te pasan estas cosas, no te digo que no puedes llorar, no te digo que no puedes sentirte mal. Los sentimientos están ahí por algo. Dios los puso ahí por algo. Tampoco digo que lo que te haya pasado, lo que te hayan hecho, esté bien. O que la gente merezca tu perdón. No digo que tú seas malo y que por eso mereces lo que te ha pasado, lo que te han dicho. Pero te pido que si tú estás aquí, seas, y estamos aquí, sí, seas como Cristo. Y que recuerdes que nosotros, que tenemos a Dios en nuestra vida, estamos a un nivel en el que debemos ser y actuar y tratar superior a lo que es el mundo. A mí me dolió esto mucho, porque pucha, yo me quejé muchas veces en mi vida de que muchas cosas malas me habían pasado. Y me pasaron muchas cosas malas. No voy a decir que aquí más que ustedes, no voy a decir menos que ustedes, porque yo no conozco sus vidas. Pero me han pasado cosas bastante fregadas, ¿no? Y yo siempre me quejé y yo decía, no de las cosas que yo me busqué. Yo decía de las cosas que me pasaron mal, de las cuales yo no tenía ninguna culpa. Y yo me quejaba a Dios. Y justo cuando Dios me habló de esta predica y me dijo, ¿y qué pasó con Cristo? ¿Tú viste lo que le pasó a él? ¿Tú crees que él merecía todo esto? Y ahí es como que me sentí, creo, que como se sintió Job cuando Dios le habló ese momento. Y es verdad, en la vida hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a saber muchas veces el por qué. Pero si tú te pones a quejarte, si tú te pones a quedarte destruido o a querer hacer las cosas mal, no estás siendo mejor que el mundo. No estás siendo mejor que las personas del mundo. Estás siendo uno más. Y es doloroso, porque al querer hacer eso, tú te estás creyendo más que Cristo. Nos estamos creyendo más que Cristo. Y ahí fue cuando entendí que no es que merezca o no merezca, pero en el mundo habrá aflicción. Y Dios sabe por qué. Y que si yo seguía en esto pensando, y si yo seguía teniendo en mi cabeza, y seguía reclamando, es porque no estaba confiando en Dios. Y ahí es donde más me dolió, porque yo decía, Dios nunca me falló. Y yo he dado muchos ejemplos aquí. Yo he hablado de alguna vez que he necesitado palabra. Dios mandó una amiga. Y justo cuando aquí yo no quería hablar con muchas personas, porque no quería llenarlas de mis cosas, Dios se tomó la molestia de enviar a una amiga. Y una amiga que me habló de la nada. Yo estaba en mi WhatsApp y me respondió un estado donde yo dibujé una personita cayéndole un rayo y me dijo, ¿qué pasó? Y me habló y me dio palabra de Dios. Y justo me dio a las cosas que yo pensaba. Otro tiempo que yo necesité, tal vez para pagar la universidad. No, tal vez. Necesité para pagar la universidad y no sabía de dónde conseguir. Dios mandó a la persona correcta el monto exacto. Y movió, porque yo sé que movió gente, y me dejó una beca, que no debía estar ahí. Me consiguió un viaje, me consiguió una beca en la universidad, me consiguió mil y un cosas. Dios nunca me falló a mí. Y yo sé que como a mí, a muchos de ustedes también Dios nunca les ha fallado, porque Dios es fiel. Y que si muchas veces estamos en esta situación, nosotros no deberíamos de poner en duda a Dios. Si lo hacemos es porque de verdad no estamos confiando. Y es una señal de falsa fe. Y es porque, saben, tenemos la vista no en Cristo, no en Dios, la tenemos en el mundo. Y ya entendía por qué Dios nos decía no amen al mundo.
A veces tú piensas que es porque, ay, unos quieren hacerse famosos y claro, eso te lleva a la perdición o cosas así. Estoy diciéndolo nomás. Pero en realidad es porque tener una vista en el mundo te genera estas cosas. Pierdes de vista a Dios, pierdes de vista a Cristo y te comienzas a enfocar en muchas cosas que no deberías. Tienes un problema, dejas de ver a Cristo, dejas de confiar en Él, te enfocas en el problema y es 10 veces peor. ¿Perdón, jefa? No, no, dijo, me he atorado. Y la Biblia lo dice. Y lo peor es que nosotros lo sabemos, pero no lo aceptamos. Conocemos, pero... Y dicen, ¿no? El mundo es pasajero. Yo una vez me puse a pensar y yo dije, pucha, aquí tu vida, mi vida es pasajera. Pastor, ¿usted se acuerda de su tatarabuela? Ujú. Máximo Siquiera de su mi abuela. nombre. Siquiera su Máximo. nombre. ¿No ves? De la abuela. Denis, tú. Abuela. Desde mi bisabuela hasta la abuela, ya no. ¿Ven? ¿Se imaginan? Y es porque así es, nuestra vida es fugaz. Nosotros pensamos que vamos a estar aquí en el mundo mucho tiempo y el mundo va a pasar. Si a ti te robaron una gorra, la gorra va a pasar. La gorra es aquí en el mundo, allá no vas a usar la gorra. Si a vos te estafaron, te robaron dinero y el mundo es pasajero, tu deuda va a pasar. ¿Saben qué es lo eterno? Cristo. Cristo es eterno. Y es ahí donde deberíamos de enfocarnos. Lo único que nos vamos a llevar del mundo es nuestro conocimiento de la palabra. Y las cosas que hagamos acá, incluso si son buenas o malas, se van a olvidar. Un ratito, pero no se va a olvidar Dios. Cristo es eterno. Amén. 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 Algo con lo que empezaste, que se me quedó, que dice, cosas buenas le pasa a gente mala y a gente buena le pasa cosas malas. Es que yo creo que eso es una mala apreciación también a veces de las personas, porque también hay personas buenas que le pasan cosas buenas y también hay personas malas que le pasan cosas malas. Recordemos que estamos en un mundo donde suceden cosas buenas y cosas malas, porque estamos mezclados entre buenos y malos. Por eso el Señor dice que el sol hace salir sobre buenos Y y malos. malos. No se nos olvide eso. A veces creemos que a nosotros nomás nos pasa cosas. Y quiero decirle que a gente buena también le pasan cosas buenas, como las que has contado. Amén. Amén. No sé si quieres hacer. Amén, sí. De lo que hablabas, ¿por qué suceden cosas malas? Porque el mal existe. Eso es una realidad que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. El mal existe, el diablo existe y quiere especialmente destruir a los hijos de Dios. ¿Y a quiénes agarra para que te duela más? A los cercanos, a los cristianos, mejor dicho, a los religiosos. Como a la esposa de Job, la utilizó para darle una puñalada a Job, así como a la hermana de Moisés, así como los mismos hermanos de Jesús. El propio Pedro, la Biblia nos habla, Jesús dice, el diablo me está pidiendo permiso para zarandearte, dice. Y es ahí donde más duele. Y hay gente que digo que parecen ser cristianos, pero son religiosos, son los que más palo te dan. Para tapar su pecado, te quieren embarrar, ¿no? Pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y en Romanos 10:20 dice, así el maligno, así tu enemigo te haga daño, tú responde con bien, porque ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros sigamos haciendo el bien tal como nos manda Jesús. Aunque nos pasen cosas malas. Amén. ¿Sí? Recordemos que las cosas buenas pasan a buenos y a malos. El sol sale para todos. Y también cosas buenas pasan, ¿no? Entonces recordemos eso. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podamos entender, Señor amado, que el diablo no está jugando, que él ha venido a matar, robar y destruir, y que nosotros vamos a estar atentos y vamos a mantenernos firmes en tu palabra, pase lo que pase, porque tendremos una eternidad diferente. Gracias, Papito Dios, porque estás en nuestras vidas, guiándonos.
transformándonos, ayudándonos en el nombre de Jesús. Amén